En estos días estuve pensando en una película que vi en el año 2012 y que está basada en la historia, en el libro de Victor Hugo, que es un escritor y poeta francés, y la película se llama Los Miserables, probablemente la hayas visto, pero cuenta la historia de un personaje que entró en prisión por robar pan para alimentar a sus sobrinos y le cayeron 5 años de cárcel y luego intentó escaparse de la cárcel varias veces, total que tuvo que cumplir una pena de 19 años para salir y al final salió, nadie quería hacerle caso, al ser un exconvicto producía en las personas miedo y nadie le ayudaba. Simplemente un obispo le dio cobijo y le dio refugio, pero su corazón estaba ya tan tocado, tan dañado por lo que había vivido en la cárcel, que incluso llegó a robar a este obispo. Así que la policía vino a buscarle, le atrapó, lo llevó delante del obispo, pero sin embargo este obispo dijo que él no había robado, sino que él le había regalado esos cubiertos de plata e incluso unos candelabros que no se había llevado. Esto provocó en el corazón del protagonista, que se llama Jean Valjean, un agradecimiento tremendo y dispuso en su vida, a través del perdón del obispo, dispuso en su vida convertirse en una persona de bien. Y lo intentó durante toda su vida, sin embargo, el pasado siempre le acompañaba. Llegó incluso a ser un hombre adinerado y habiéndolo conseguido de buenas maneras y llegó a ser el alcalde de la ciudad a la que se fue. Pero como os digo, siempre el pasado, por más que era libre, el pasado siempre estuvo persiguiéndole. Vamos a ver unas imágenes que me gustaría que puedas ver. Now, prisoner 24601, your time is up and your parole's begun. You know what that means? Yes, means I'm free. No. Follow to the letter your itinerary. This badge of shame you'll show it till you die. It warns you're a dangerous man. I stole a loaf of bread. My sister's child was close to death. We were starving. You'll starve again unless you learn the meaning of the law. Know the meaning of those 19 years. A slave of the law. 5 years for what you did. The rest because you tried to run. Yes, 24601. My name is Jean Valjean. And I'm Javert. Do not forget my name. Do not forget me. 24601. Look down, you'll always be a slave. Look down, you're standing in your grave. Bueno, como hemos visto, la historia trata del perdón y de los esfuerzos humanos por mantener esa libertad, aunque el pasado, como hemos dicho, le perseguía. Pero también el autor Victor Hugo, cuando escribió esta obra, que está basada en el año 1815, nos muestra una Francia en la que había un estado extremo de pobreza, de tal manera que muchas personas incluso se convertían en malhechores porque no tenían nada para llevarse a la boca. Y de hecho de ahí sale el nombre, por eso la película se llama Los Miserables. Y yo creo que el ser humano vive en miseria. No solamente podemos hablar de la miseria en términos económicos o en términos sociales. Yo creo que hay una miseria mucho más grande que vive en el corazón de las personas. Es la miseria moral o la miseria espiritual. La realidad es que todo ser humano alejado de Dios es un ser miserable. Y lo más peligroso de esto, y además lo que más llama la atención, es que las personas ni se dan cuenta ni quieren darse cuenta. Es más, si lo escuchan, probablemente muchos de ellos se sientan insultados, pero la realidad es que alejados de Dios somos nada más que unos miserables. Así que quise indagar en lo que significa la palabra miserable, y miserable viene de la palabra latina miserabilis, y una de sus acepciones es dignos de compasión. Y esto me lleva a un versículo bíblico donde Jesús hablaba de que estaba viendo a las multitudes y al ver a las multitudes su corazón fue lleno de compasión por ellas, porque dice que las veía como ovejas sin pastor. Y esa es exactamente igual como veía Jesús la sociedad que le rodeaba, es lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor.
cientos de miles de millones de personas que tienen una condición miserable, porque andan como ovejas sin pastor, porque no hay seguridad ni esperanza en sus vidas, porque han dado la espalda a Dios. Y eso realmente es una desgracia. De hecho, uno de los sinónimos de la palabra miserable es desgraciado, y desgraciado literalmente significa carente de gracia. Y esto es precisamente lo que conmovió el corazón de Jesús cuando vio a las personas que eran carentes de gracia. Quiso darles la gracia que ellos necesitaban. De hecho, tenemos que entender bien lo que significa la gracia, y la palabra de hoy, este mensaje, tiene que ver con esto. ¿Cuál es la gracia de Dios? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cómo podemos vivir a través de ella nuestra vida? Hoy vamos a leer un texto en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Quiero que lo puedas leer conmigo porque vamos a basar todo lo que quiero que aprendamos hoy en este texto. ¿Me acompañas? Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cuando yo me enfrento a estos versículos me doy cuenta de una realidad, y es que todos nosotros en algún momento de nuestra vida vivíamos separados de Dios y nuestra condición era penosa, era miserable, era lamentable. Pero este texto dice que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Así que eso habla de una de las mayores características de la gracia, que no se trata de lo que yo puedo hacer, ni si yo tengo el poder o los méritos para que Dios me ame, sino que Dios en su gracia me amó, te amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso quiero que podamos ver las características de esta gracia. La definición de gracia, que muchos de nosotros no sabemos de memoria, pero vamos a definir con un poquito más de precisión, es regalo no merecido o favor de Dios no merecido, y se refiere a la salvación. Y esto significa que la salvación, el hecho de tener el derecho de poder estar toda la eternidad con Jesús, no depende de nosotros ni de lo que podamos hacer, sino que es un regalo que Dios nos da, como estamos hablando, por su gracia, solamente porque Él quiere hacerlo. Así que quiero ver 3 características que hablan de esta gracia maravillosa que hace que podamos disfrutar de ser la familia de Dios. La primera de ellas es que la gracia de Dios es eterna. Y esto es muy importante. Podemos ir a la palabra en el segundo libro, la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, que dice lo siguiente. Hablando de Dios, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Wow! Esto es poderoso, ¿verdad? Antes de que existiera el mundo, antes de la creación, antes de que existiera Adán y Eva, la gracia de Dios ya estaba pensada para nosotros. La gracia fue ideada antes de que existiera ningún ser humano. La gracia de Dios fue propuesta antes de que tuviera que ser utilizada, y es un regalo poderoso de Dios para el hombre antes de nuestra existencia. Así que por eso sabemos de que la gracia no depende de las obras de los hombres, porque está ideada antes de la fundación de los tiempos. En segundo lugar, otra de las características importantes de la gracia es que es
gratuita. Nos encantan las cosas gratis, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando se trata de alcanzar el favor de Dios, el ser humano intenta merecérselo. Por eso volvemos a las obras y por eso los religiosos muchas veces y los legalistas piensan de que no vale solo con que Dios te salva por el puro afecto que nos tiene, sino que hay que añadir cosas. Pero yo quiero que vayamos a un texto en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24. Hoy estaremos moviendo algunos versículos, pero este versículo dice: por cuanto todos, y en ese todos estamos incluidos nosotros, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiero que te quede algo claro, grabado en tu corazón. No hay nada, absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para merecernos esa gracia. De hecho, por más que Dios nos la da, no la merecemos. No es algo que nosotros podamos vivir pensando que es un derecho por ser hijos de Dios. Dios da gracia a quien quiere dar gracia, depende de su carácter. Por eso es tan importante, no podemos comprarla, no podemos manipular a Dios, no se trata de ayunar 365 días o hacer oraciones rimbombantes o intentar manipular la mano de Dios. Dios te ama y ha derramado su gracia sobre tu vida, así que es totalmente gratuita, nada puedes hacer. Él lo hizo todo. Y en tercer lugar, la gracia de Dios es soberana. Quiero que vayas unos capítulos antes, mejor unos capítulos después, en Romanos capítulo 5, versículo 21. Y dice así: para que así como el pecado reinó para muerte, fíjate, habla de reinar, porque para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, y es uno de mis versículos favoritos, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que si la gracia reina o si la gracia está en el trono, si nos tenemos que acercar al trono de la gracia, quiere decir que la gracia es soberana. Así que nadie le puede decir a un rey lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer, ¿verdad? Así que entendemos que un favor inmerecido como la gracia, solo un soberano puede darla. Solo Dios, solo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, puede derramar gracia sobre la humanidad. Y sabes, esa gracia alcanza no solamente a los que le conocen, sino muchas veces a los que no le conocen. El favor de Dios está sobre la tierra. Él hace que cada día salga el sol. Él hace que cada día podamos respirar. El favor de Dios está muy por encima de lo que muchos piensan. Pero es verdad que hay una gracia que es para salvación. Y esa salvación, a través de esa gracia es eterna, es gratuita y es soberana. Dale la gloria al Señor por esto. Ahora, estas son las características de la gracia y muchas personas tienen problemas para reconocer que la gracia tenga que ser gratuita, que la gracia tenga que ser soberana y que la gracia tenga que ser eterna, porque quieren añadirle cosas. Ya desde los tiempos de Pablo, me acuerdo que estaban los judaizantes de que querían sumar las obras, quería que el pueblo se pudiera circuncidar para ganarse el cielo, además de haber conocido a Jesús. Y esto es algo que a lo largo de la historia, en las diferentes generaciones, en las diferentes etapas de la historia, se ha visto. El ser humano le cuesta pensar que Dios quiere darte la salvación de una manera gratuita, pero quiero decirte algo muy importante: que sea gratuita para ti no significa que haya salido gratis. Cristo tuvo que entregar su vida en la cruz del Calvario, entregar su sangre por ti y por mí, porque nos amaba de una manera tremenda. Así que es gratis si la alcanzas por fe, pero costó un precio muy alto, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias y gloria de que Él después resucitó, y a través de esa resurrección es que tenemos vida eterna. Con su resurrección, a través de la fe, nosotros somos resucitados para una nueva vida llena de gracia. Y entonces, ¿cómo se manifiesta esta gracia en nosotros? Yo a esta parte la he llamado el sello de la gracia sobre nosotros. Si volvemos al texto que hemos leído anteriormente en Efesios 2:7, dice lo siguiente:
para mostrar en los siglos venideros, y nosotros estamos en esos siglos venideros de los que hablaba Pablo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso quiere decir que la gracia de Dios sobre nosotros se hace manifiesta para la gente que nos rodea y nos da el poder y la fuerza para vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Así que en primer lugar ya hemos entendido de que la gracia de Dios es la cualidad que Dios entrega a los hombres, y no solamente para salvación, sino que es un regalo que trasciende de lo sobrenatural y es inmerecido. A Dios le encanta entregárnoslo. Por eso, como hemos dicho, la palabra gracia, que en todo el Antiguo Testamento, en el original, en el hebreo, la palabra es gen, que habla de favor. En el Nuevo Testamento, la palabra gracia viene de una palabra que se dice charis o caris, que significa carisma o dones. Y esos carismas o esos dones, esa es la gracia que recibimos de parte de Dios para poder vivir no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que vienen de Él. La gracia de Dios sobre nuestra vida hace que podamos vivir de manera sobrenatural, y es la forma que usa Dios para dotar a los creyentes de talentos y de capacidades que reflejan la gloria de Dios sobre nuestras vidas, y no el poder del hombre, porque la gloria siempre es para Dios. Así que la gracia es la esencia de Dios en un creyente, es el sello, es lo magnífico, es lo extraordinario, es lo sobrenatural, lo que no deja lugar a dudas de que es Dios obrando a través de sus hijos. Es aquello que para el hombre es imposible, pero que para Dios es posible. Y es ese lugar donde somos revestidos por un poder único. Y entonces, ¿cómo se manifiesta la gracia a través de nosotros? Hay un texto que en nuestra iglesia, en la iglesia IBETEL, utilizamos todos los días a las 10:38 cuando oramos por un milagro. Y es un texto que me gustaría que recuerdes ahora conmigo. Está en Hechos 10:38 y es un recordatorio diario, como te digo, para nuestra iglesia de que Dios sigue haciendo milagros y que oremos por milagros. Y el versículo dice así: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjate lo que dice este versículo, nos damos cuenta que fue a través del Espíritu Santo que Jesús manifestó la gracia de Dios haciendo milagros, haciendo sanidades, haciendo señales. Y recuerda, ese mismo Espíritu Santo que operó en Jesucristo para hacer estos milagros, estas señales donde se veía la gracia de Dios sobre su vida, este mismo Espíritu Santo es el regalo, es la promesa de Dios para todos aquellos que hemos confiado en Él, hemos pedido perdón por nuestros pecados y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Así que esta gracia de Dios que estaba visible y se manifestaba a través de Jesús, hoy en día es la gracia que nuestra vida puede manifestar. Y hay otro texto que me gusta mucho que habla de la vida de Esteban. En Hechos 6:8 nos dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ya no es Jesús a través de la gracia que Dios puso en él, sino que ya un seguidor de Jesús, Esteban, a través de la gracia hizo señales y prodigios. Pero quiero ir un poquito más allá. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12, el Señor, hablando con los discípulos, pero también por extensión a nosotros, dice que cosas mayores que esas íbamos a hacer, pero no en nuestras fuerzas, o no por nuestra capacidad, o no porque nos merezcamos, sino por la gracia que opera en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que tenemos una responsabilidad de vivir conforme a la palabra para que la gracia de Dios habite en nosotros y podamos vivir esa vida sobrenatural, esa vida abundante que se nos promete en la palabra. ¿Sabéis? La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y esto qué significa? Como diría Pablo, ¿que tenemos que pecar o es lícito pecar porque total la gracia va a sobreabundar? Todo lo contrario, la gracia sobreabunda porque Dios es un Dios que da favor a sus hijos, porque Dios es un Dios que da oportunidades y allá donde hay pecado, la gracia tiene que sobreabundar. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Quieres ser de los que pecan o quieres ser de los que se manifiesta la gracia de Dios? ¿Verdad?
Tú y yo queremos ser de los que manifestamos la gracia de Dios, pero hay una lucha interna en nosotros. El mismo Pablo decía que hacía lo que no quería hacer, y aquello que quería hacer era lo que más le costaba, porque mientras estemos en esta tierra tendremos una lucha, ¿verdad?, en nuestra carne. Pero por eso es importante vivir bajo la gracia de Dios, acercarnos, como hemos dicho, confiadamente al trono de su gracia para recibir el oportuno socorro. Hay días que estaremos más cargados, hay días que no tendremos ganas de levantarnos de la cama, habrá días que incluso pensemos o vengan pensamientos a nuestra cabeza de tirar la toalla, de dejar de ir a la iglesia, pero la gracia de Dios hace la diferencia. La gracia de Dios sobre nuestra vida nos levanta cuando estamos caídos, nos trae seguridad en medio de la duda. Es la gracia de Dios operando en nosotros. No por más que estudiemos la palabra, no por más que ayunemos, es por la bendita gracia de Dios que está sobre nosotros. ¿Y sabes algo? Satanás sabe esto. Satanás sabe que si un hijo de Dios es movido o manifiesta la gracia de Dios en su vida, no tiene nada que hacer con él. Y además, para Satanás se convierte en un enemigo acérrimo, porque va a hacer que otras personas puedan disfrutar y puedan vivir esa gracia de Dios. Por lo tanto, Satanás ha levantado enemigos contra la gracia, y quiero enumerarlos para que podamos conocerlos y podamos despertar y estar atentos a las asechanzas del diablo que quiere robarnos la gracia de Dios sobre nuestra vida. El primer enemigo se llama legalismo. En Gálatas 5:4 dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En el mundo en el que vivimos hay mucha gente que es legalista. Intentan que la vida sea un conjunto de normas que hay que cumplir, y muchas veces muchos en su religión viven el cristianismo como una serie de normas que hay que cumplir, como una serie de negaciones. Pero la realidad es que con Cristo hay más síes que noes. Dios te abre a una vida en su gracia llena de bendiciones, llena de cosas importantes para vivir. Bendición para la familia, bendición en tu trabajo. Para mí la vida cristiana es una aventura porque Dios está conmigo, y no es tanto de negarme a cosas. Es que en lo natural yo me cierro a ciertas cosas porque sé que Dios me abre a otras cosas que son mucho más importantes, que traen salud, que traen sanidad y que además dan un reflejo de quién es Dios a la sociedad en la que me muevo. Así que luchemos contra el legalismo. No se trata de las normas. A veces el Señor tuvo que decir que éramos hipócritas porque somos capaces de ver la paja en el ojo ajeno y somos incapaces de ver la viga en nuestro ojo. Así que Satanás a veces intenta que seamos legalistas. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que revisarnos a la luz de la palabra y ver qué partes de legalismo tenemos. A veces es fácil señalar a personas, pero si utilizamos el versículo de que mejor veamos nuestra viga y no la paja en el hermano, oremos al Señor, examinémonos para que no seamos legalistas, para que podamos vivir en la gracia de Dios, esa gracia que nos hace tener un corazón generoso, que podamos tener liberalidad, que no hablo de libertinaje, hablo de liberalidad, para poder vivir una vida libre. Dios nos hizo libres, conquistó la libertad para nosotros, y Él dice que vivamos en esa libertad. Así que luchemos contra el legalismo. Número 2, otro enemigo muy importante es escuchar o tener conversaciones que no edifican. ¿Alguna vez te has visto enrolado en una conversación de estas? A veces sin darte cuenta dejamos que entre el chisme o participamos en el chisme. Pero fíjate lo que dice la palabra en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿A fin de qué? A fin de dar gracia a los oyentes. Esto significa que todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, que pronunciamos por nuestra boca, trae gracia a los oyentes. Y lo contrario, el chisme, los dimes y diretes, traen dolor a la iglesia, traen confusión, y es algo de las cosas que más daño hace al corazón del Señor y por definición a toda la iglesia. Así que, hermano y hermana, no des lugar al chisme, no des lugar a conversaciones que no edifican. Tercer enemigo de la gracia, la amargura. Hay situaciones en nuestra vida que nos hacen sufrir. La palabra y el Señor no nos impide que lloremos, todo lo contrario, qué bueno es llorar en su presencia. Pero cuando guardamos cosas en nuestro corazón que no se las exponemos al Señor, impedimos que la gracia pueda tocar nuestra vida. Y entonces nos llenamos de amargura. Y fíjate lo que dice la Biblia en Hebreos 12:15.
Mirad bien, nos avisa, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que el peligro de la amargura no es solamente que te haga caer de la gracia, sino que contamines y amargues la existencia de las personas que te rodean, y nada más lejos de nuestro deseo, ¿verdad? Así que luchemos contra la amargura. Cuando tengas un problema con un hermano, habla con el hermano. Cuando haya dolor en tu corazón, dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vayamos a la palabra y que esa palabra nos limpie de la amargura. Así que hasta ahora hemos visto, 1, el legalismo, 2, escuchar o tener conversaciones que no edifican, 3, la amargura, número 4, vamos a ver ahora la soberbia. Tremenda lucha, ¿verdad? Primera de Pedro 5, del 5 al 7, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando, como hemos dicho antes, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La primera fase es el orgullo, y después de ese orgullo llega la soberbia. Por eso el escritor Pedro está hablando de que los jóvenes y también los ancianos, ¿verdad? Y todas las personas estemos sumisos los unos a los otros, que nos revistamos de humildad. ¿Sabes? Entendemos perfectamente la gracia cuando somos humildes, cuando podemos ver que no hay nada en nosotros digno de recibir esa gracia, ¿verdad? Así que nos sometamos los unos a los otros y nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque dice que Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Estás buscando que Dios te exalte o el deseo de tu corazón es que Dios sea exaltado a través de tu vida? Por eso es tan importante que podamos humillarnos delante del trono de su gracia. Y en quinto lugar, el libertinaje. Si en el primer enemigo era el legalismo, que podemos hablar de este extremo, el libertinaje está en todo el otro extremo, lo que algunos han definido como la gracia barata. ¿Sabes? Si la gracia fuera barata, Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Y para conocer la realidad y tener una sombra pequeña, pero que pueda conmover el corazón del verdadero significado de la gracia, tenemos que entender la santidad de Dios. Si la gracia fuera barata, Dios no tenía que haber muerto en la cruz del Calvario, como decíamos, y simplemente con un chasquido de dedos Él podía perdonarnos los pecados y ni siquiera tener consecuencias de los pecados. Pero cuando tenemos en perspectiva cómo es la santidad de Dios, cómo es su pureza, el dolor que hace en el corazón de Dios el pecado, su rectitud, y vemos el ser humano que es todo lo contrario, podemos ver la grandeza de la gracia que hace que tenga que mandar a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario, porque es la única manera de poder pagar, de poder suplir esa santidad y esa pureza de Dios. Y tenía que morir alguien perfecto, alguien sin mancha, alguien sin pecado, como nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos la dimensión correcta de la gracia. La verdadera gracia hace que nos caigamos de rodillas cuando hemos pecado, porque recuerda que la Biblia dice que 7 veces cae el justo y las 7 se levanta, pero te sigue llamando justo. Eso quiere decir que no hay una actitud de pecado, peco y ya está, y no tengo ni siquiera remordimientos. Lo que está hablando es de que cuando caes, cuando caigo, tenemos un abogado. Por lo tanto, hay mucha gente que habla de la gracia y han entendido mal la gracia, y una vez que han pecado no tienen temor de Dios, porque total, en algún momento Dios les va a perdonar. Pero es importante que entiendas que la gracia de Dios ha costado su sangre. Así que cuando yo peco y veo la grandeza, la pureza de Dios y mi situación, y aún en ese momento le veo lanzándome la mano para levantarme del lodo en el que me he metido, no me queda otra cosa que caerme de rodillas, pedir perdón, pero levantarme siendo justificado por Él. Por eso luchemos contra estos enemigos que hacen que la gracia de Dios sea totalmente desvirtuada. Y para ir acabando, como conclusión, al igual que el protagonista de la película de la que hemos hablado, de Los Miserables, al igual que Jean Valjean,
nosotros también somos exconvictos, porque fuimos cautivos del poder del pecado en nuestro pasado. Pero hay una diferencia tremenda con este personaje. Él vivió toda su vida echando la vista para atrás porque su pasado le perseguía. Así que tuvo que cambiar de identidad y siempre vivió con el miedo en el cuerpo. Pero nosotros, que hemos sido liberados por Jesús, hemos sido libres del poder del pecado, hemos sido hechos libres de nuestro pasado, y el pasado no nos puede perseguir, porque Dios ha derramado su gracia sublime en todos nosotros para poder vivir de acuerdo a su gracia. Y aunque nos sintamos como Pablo, que muchas veces hacemos lo que no queremos hacer y lo que queremos hacer no lo hacemos, lo mejor que nos puede pasar es que reconozcamos nuestra condición de miserables. Una condición de miserables por nuestra propia carne, porque sólo así veremos nuestra necesidad diaria de ir al trono de la gracia, nuestra necesidad de darnos cuenta de que apartados de Dios nada podemos hacer, y para que eso nos ayude a vivir en completa obediencia y santidad a Dios, y para que podamos manifestar esa gracia que hemos recibido, darla a otras personas. La Biblia dice: de gracia habéis recibido, dad de gracia. Así que si tú y yo reconocemos nuestra miseria y que estamos en extrema pobreza en nuestro espíritu, somos más que bienaventurados. Mateo 5:3 en las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de aquellos que reconocen que no valen nada, que si no tienen a Dios en su corazón, nada pueden hacer. Así que, Iglesia Betel, despierta, porque la gracia de Dios está sobre ti, pero recuerda que el enemigo quiere que te caigas de ella a través de los enemigos que ha levantado, como el legalismo, como el chisme, como la soberbia, como la amargura, como el libertinaje. Despierta todo ello y mantente en esa gracia que Dios te ha dado. Sé consciente de las asechanzas del diablo y busca al Señor con todo tu corazón y no cedas. Así que despierta. En segundo lugar, levántate. Él te ha hecho libre. Camina con Dios en esa libertad. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperamos en el Señor recibimos nuevas fuerzas, levantamos alas como las águilas, corremos y no nos cansamos, caminamos y no nos fatigamos. Así que levántate y vive en esa gracia. Y en tercer lugar, brilla. Vamos y Betel y demos a conocer a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, que nosotros, aún siendo miserables, fuimos conquistados por la gracia de Dios y nos ha dado un futuro glorioso, y esa misma gracia de Dios puede alcanzarles a ellos. Traigamos el evangelio puro, el evangelio a todas las personas. Brillemos, pero no por nuestra luz, sino por la luz de la gracia de Dios que habita en nosotros. Que Dios te bendiga. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta.
el control, nunca pierdes el